Ya. Recuerden el proceso de una revisión sistemática, así rapidísimo, explicado con manzanita. La primera fase que es la fase de la pregunta pico. Ustedes ya hicieron toda esa pregunta pico, ¿cierto? ¿No? Eso todo, todo esto incluye los métodos que ustedes han propuesto, o sea, su proyecto en general, en el método. Entonces, la pregunta pico es la primera fase de planteamiento de una revisión sistemática. Ustedes ya han completado esta fase. Pregunta pico con toda su propuesta de método, es decir, el protocolo, si lo quieren llamar así. Protocolo. Esta fase ya es de este protocolo ya está terminada. Entonces, la segunda fase es la fase de búsqueda ya, ¿no? En la fase de búsqueda ustedes van a emplear o van a desarrollar ya las estrategias de búsqueda y las van a realizar en las diferentes bases de datos. Eso ya está aquí en los métodos. O sea, aquí en los métodos ustedes han aplicado el desarrollo de una estrategia de búsqueda. Entonces, la búsqueda, ¿dónde se hace? Ustedes han buscado o van a buscar en PubMed, van a buscar en Scopus, van a buscar en Embase, van a buscar también en Web of Science y algunos que otros posiblemente en Cochrane. Posiblemente en Cochrane. Pero al menos ya tienen sí o sí 4 bases de datos. Sí o sí. Esa fase la estamos haciendo ahora. Entonces, una vez que ustedes han terminado la búsqueda sistemática, van a tener un resultado en PubMed, un resultado en Scopus, un resultado en Embase, un resultado en Web of Science y un resultado en Cochrane, por ejemplo. ¿Ok? Entonces son diferentes resultados, miren, cada uno tiene un resultado. Entonces tengo el resultado de PubMed, tengo el resultado de Scopus, tengo el resultado de Web of Science, tengo el resultado de Embase, tengo el resultado de Cochrane. Si se dan cuenta, cada resultado tiene una intersección. Cada resultado tiene intersecciones. Toda esta zona de intersección son áreas comunes, ¿cierto? Son archivos comunes, todas estas áreas en común. Todas estas áreas en común. Pero hay áreas que no, mira. Esta área no es común. Entonces significa que una vez que nosotros hemos realizado toda la búsqueda, vamos a generar una sola base, un solo file. Acá tengo 5 folders o 5 files. Y acá tengo solamente un folder. Es decir, yo voy a unificar todo eso. Este proceso de unificación se conoce como identificación. O sea, de todas las bases encontradas, solamente me voy a quedar con una sola. Perfecto. A esta fase de identificación, todas las bases unidas, yo voy a empezar a buscar los duplicados y eliminar los duplicados. Acá voy a eliminar los duplicados, voy a suprimir duplicados. Bien, voy a eliminar los duplicados. Es decir, supongamos que acá en PubMed he encontrado 100. Acá en Scopus he encontrado 50. En Embase he encontrado 50. En Web of Science he encontrado 100 y en Cochrane he encontrado 10. Si yo sumo todo, ¿cuánto me sale? 210, ¿cierto? Entonces tengo en total, de las búsquedas, tengo 210 artículos. Pero después me di cuenta de que duplicados hay 120. O sea, de todos los artículos hay 120 duplicados. Si yo elimino estos 120 duplicados, acá sería duplicados, lo que me resulta, ¿cuánto es? 90. Estos 90 artículos son los que finalmente van a pasar a una nueva etapa. Esta etapa se conoce como etapa de screening, y donde yo voy a identificar los estudios por título y por resumen. O sea, voy a leer cada uno de los registros por título y por resumen y voy a empezar a seleccionarlos. Es decir, ¿bajo qué criterios? Bajo la PICO, ¿no? Bajo la PICO, bajo el criterio de la PICO, bajo el criterio del diseño. Bien, el criterio del diseño y bajo el tipo de estudio, ¿no? Bajo estos 3 criterios yo voy a decidir, leyendo el título solamente y el resumen, yo voy a decir, este se incluye o este se excluye. Esto se excluye de así. De los 90 voy a empezar a seleccionar por título y por resumen. Supongamos que de los 90 me hayan eliminado 80. O sea, 80 se han eliminado por título y por resumen porque de esos 90, 80 no tiene nada que ver ni con el título ni con el resumen respecto a la PICO, el diseño
y el tipo. Entonces, si yo resto aquí, ya no me van a quedar 90, porque me van a quedar, le estoy quitando 80, que son excluidos, y solamente me quedan 10. A estos 10, yo le voy a empezar a buscar el PDF. El PDF para pasar a la siguiente fase, que se conoce como fase de full text. ¿Qué significa full text? Texto completo, ¿no? O sea, aquí yo voy a empezar a seleccionar uno por uno de los 10 artículos, pero esta vez leyendo el texto completo enteramente. A estos 10 artículos, leyendo el texto completo enteramente, yo voy a seleccionar nuevamente, ¿no? Y decir, a ver, miren, de estos 10, solamente 5 quedaron. 5 corresponden con la pico, el diseño y el tipo y los desenlaces. Y 5 se excluyeron. O sea, no corresponden, porque los leí y se excluyeron. ¿Pero por qué motivos se pueden excluir en el texto completo? Hay muchos motivos. Primero, porque según el tipo, puede ser que sea una carta al editor, por ejemplo, ¿no? Una carta al editor. O puede ser que sea un editorial, no lo sé. O puede ser que sea un resumen de conferencia, un resumen de congreso, que es lo más común, ¿no? Un conference abstract. Conference abstract. ¿Qué es lo más común? A veces el archivo parece completo cuando lo leo en el título y en el resumen, pero cuando lo busco el texto completo me doy cuenta de que es solamente un resumen de conferencia de congreso. ¿Cómo lo identifico eso, profesor? La mayoría de veces están en las revistas, en el material suplementario. Se publican ahí. Entonces, ningún estudio de congreso entra en la revisión sistemática. Entonces, una vez que haya terminado de leer los textos completos, estos 5 estudios pasan a la revisión sistemática. Estos 5 estudios pasan a la revisión sistemática. Y aquí se genera la última etapa, que es la etapa de extracción de datos. Aquí yo empiezo a extraer los datos según el formato que yo voy a crear. ¿Cuál es ese formato? ¿En base a qué voy a crear ese formato? En base, en tu protocolo tú propusiste qué datos vas a escoger. ¿Cuáles son los datos más comunes para escoger? Ya vimos, ¿no? El autor, ¿no? El año, el país, ¿qué más? El tipo el tipo de o fase del ensayo, ¿no? El tipo o fase del ensayo puede ser también, ¿no? Puede ser tipo de estudio y también puede ser fase, ¿no? Porque puede ser, esto puede ser un ensayo de fase 2, de fase 3. Y así poder ir escogiendo más y más y más datos para poder extraer la información. Entonces, estos son los pasos de la revisión sistemática. Una vez que yo terminé de extraer la información, paso nuevamente a una última fase, otra última fase, que es la fase del análisis de riesgo de sesgo, ¿no? Risks of bias. El análisis de riesgo de sesgo. Y aquí va a depender del tipo de estudio que tú has obtenido información. Si son ensayos clínicos, vas a hacer el ROP 2.0. Si son estudios observacionales, vas a hacer la Newcastle o Tower Scale. Y así. Si haces de prueba diagnóstica, vas a hacer el QUADAS, etc. Entonces, a cada diseño de estudio que tú estés escogiendo para tu revisión sistemática, le va a corresponder un diseño diferente de análisis de riesgo de sesgo. Entonces, miren los pasos, ¿ah? Paso número 1, paso número 2, ¿no? Luego pasamos al 3, que es la selección. Primero junto toda mi base, luego elimino duplicados, que sería el cuarto paso, ¿no? Y luego aplico el título y resumen, que sería el quinto paso. Luego el texto completo, que sería el sexto paso. Y el décimo paso, o sea, una vez, el séptimo paso, que una vez el texto completo, empezar la extracción de datos. Séptimo paso, 8 pasos, el análisis de riesgo de sesgo. Y una vez que ya terminé el análisis de riesgo de sesgo, ya voy a construir en el noveno paso mi tabla de revisión sistemática, que es la tabla 1. La tabla 1, que le conocemos como las características básicas, ¿no? Características básicas de los estudios incluidos, ¿no? Characteristic baseline, ¿no? De los estudios incluidos, ¿no? Estas son las características básicas. Y aquí va nuestra tablita, ¿no? Donde estos mismos datos que hemos extraído, los vamos a pasar acá. Algunos, los más importantes, ¿no? Autor, año, tipo de estudio, tipo de intervención, tipo de control, no sé, puede ser dosis, desenlaces primarios, desenlaces secundarios, conclusiones, recomendaciones, etcétera. Esos datos van a ir en esa tabla. Van a ir ordenados, bonitos en esa tabla
Y luego se colocando dato por dato, dato por dato. Y esa tabla se va a mostrar en la tabla 1 de nuestra revisión sistemática. El paso número 10, final de todo el estudio, ya será el metaanálisis, ¿no? El metaanálisis. En fin. Muy bien. ¿Se entendió entonces? Sí, doctor. Listo. Mariana creo que